Vamos a continuar nuestra exposición sobre la plaga de plagas, el pecado. Les voy a suplicar que abran sus Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es parte de esta joya que es Romanos, pero específicamente tiene delante de nosotros el testimonio personal del apóstol Pablo como cristiano. Una lucha que él tiene, pero que todos los verdaderos hijos de Dios tienen. Permítame leer Romanos 7, versículos 24 y 25 solamente por el momento. Orar y exponemos hoy la presencia del pecado como parte de esta serie. La presencia del pecado. ¿Ok? Pablo aquí dice: soy un pobre desgraciado. Otra versión dice: miserable de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Vamos a orar. Señor y Dios, qué palabra, qué testimonio, qué profundo es esto para nosotros, pero al mismo tiempo qué bueno es oír que un hombre como Pablo lucha con las mismas cosas que nosotros luchamos día a día. Y que podemos decir al final: gracias a Dios, porque tenemos una respuesta en Jesucristo para salir adelante. Ven y ayuda a tu siervo en su no solo necesidad, pero ciertamente insuficiencia, y además que no merezco poder servir y predicar tu palabra de esta manera en ningún sentido en la iglesia. Cristo es el único que debe ser exaltado. Yo soy un gran pecador y Él vino por mí. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje ha sido tomado de dos maneras en la historia de la iglesia. Unos dicen, esto es el apóstol Pablo hablando antes de su conversión. Y dicen, esto es antes de él ser cristiano. Y el argumento que tales personas usan es que no es posible para un cristiano poder decir, como él dice aquí, ahora veo que soy esclavo del pecado. Y en cierto sentido, eso es verdad. Miren cómo se ve la cosa. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvos del pecado de tres maneras. En primer lugar, cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo y lo conocemos como nuestro Salvador, oiga bien, Él nos libera de la esclavitud del pecado. Pero a partir de ese momento, en nuestro diario vivir, entramos en lo que se llama ahora, ya cristianos, en un proceso de santificación, y ahí vamos siendo salvados, oiga, de el dominio, no solo la esclavitud, sino luchando con el pecado, y vamos venciendo. Y algún día seremos salvos de la presencia del pecado cuando lleguemos al cielo. Pero ahora vamos a estar luchando con el pecado. Y esa es la segunda postura. Y es la que yo creo. Pablo está aquí hablando de su experiencia como cristiano, como hombre de Dios. Y hay varias razones para yo apoyarme en eso. En primer lugar, en el mismo pasaje que nosotros tenemos delante, nosotros estamos viendo que este hombre tiene una lucha con el pecado. Y tiene una lucha que define de esta manera: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y eso él está diciendo, que ve la lucha y se da cuenta de que en su carne hace cosas que no están bien. Él no está justificándose. El impío, el que no conoce a Cristo, se justifica. Él hace lo que sea y le busca una explicación. No, Pablo no se está defendiendo. Por eso dice, yo soy un pobre desgraciado, miserable. Entonces, ese es el pensamiento de un cristiano.
Pero también, en este contexto en el que nosotros estamos leyendo, él reconoce la ley de Dios y dice el versículo 22, escuche: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Eso solamente es de uno que ha nacido de nuevo. Uno que ha nacido de nuevo ve la lucha, se frustra y luego dice, pero yo amo la ley de Dios. Y dice, la ley es buena, porque la ley es como un espejo que me ayuda a ver mi pecado y me dice si estoy mal. Es como antes de venir para acá, es muy probable que usted se vio en un espejo y ese espejo no es enemigo suyo, es quizás su aliado cada mañana, porque le muestra si tiene algo que arreglar. La ley de Dios nos muestra lo mal que estamos espiritualmente y nos revela nuestro pecado. Eso lo ve un hijo de Dios. En conclusión, yo creo que aquí Pablo está hablando lo que en otro contexto dice de su vida, en Gálatas 5:17. Oiga como él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, y el del espíritu contra la carne. Pablo dice, yo estoy entre dos, porque yo me estoy viendo que deseo el bien, la ley de Dios es justa, pero a veces hago lo que está mal y aborrezco lo que acabo de hacer. Ese es un conflicto que solo los hijos de Dios tenemos en este mundo, porque el impío no, él lo justifica todo. Por lo tanto, aquí, como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, hay un grito de victoria y no de desesperación. Es decir, escuche bien lo que quiero decir. Cuando un miembro del cuerpo se descompone y tiene gangrena y la persona comienza a dejar de sentir ahí y no siente dolor ni siente nada, eso no es para decir, oh, qué bueno, no siento la pierna. No, un escándalo, algo está mal. Y el día que usted peque y no sienta remordimiento ni pesar, algo está mal. Además, este texto nos enseña que hay dos principios en todo verdadero cristiano. Hay una lucha con el pecado. Y la solución no está en nosotros. Esa es la mala noticia. No está en usted la solución contra su pecado. Oiga, usted no va a poder salir de ahí. De hecho, es como la arena movediza. Mientras más se mueve, más se hunde. Esa es la mala. La buena, hay solución en Jesucristo. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habiendo considerado eso, vamos a ver tres cosas aquí en el tiempo que nos permite Dios para disfrutar después de la cena del Señor con limpia conciencia. Uno, aquí hay una afirmación universal. En segundo lugar, aquí hay una admisión personal y una alabanza de gratitud. Y quiero advertirles desde ahora, yo no voy a hablar hoy de cómo vencer y luchar con el pecado. Eso será el mes que viene. Usted va a tener que esperar un mes. Pero yo espero hoy darles alguna dirección, que usted entienda lo que le pasa en su corazón y sepa que tiene esperanza, aunque haya caído, escúcheme, aunque haya caído en el más vergonzoso pecado. Si se arrepiente, la sangre de Jesucristo le limpia de toda maldad. Aquí hay una afirmación universal. Pablo se ve a sí mismo y guiado por el Espíritu Santo, él no se ve y dice, wow, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, qué bien voy, qué bien me veo, mi vida es un éxito. No. Él dice, yo soy un pobre desgraciado. Y si fuera dominicano diría, yo soy un desgraciado. Porque nosotros, usted sabe que acomodamos el lenguaje para enfatizarlo. Pero él está diciendo, yo soy un miserable. O sea, lo que yo veo en mí no es necesariamente un hombre triunfador. Y eso no significa que no somos más que victoriosos en Cristo. Sí, hermanos, pero aquí hay un hecho, que cuando usted cae en pecado, lo que usted ve es que está mal, que lo que ha hecho está mal. Eso es lo que él está diciendo. Cuando él dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte, o de este cuerpo de muerte? Él se refiere a sí mismo, pero también él se refiere a todo ser humano. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que él aquí comenta de sí mismo se aplica
a todos los hombres. Mientras estemos en esta vida, lo que Pablo dice en Romanos 7 aquí, versículos 18 y 19, se aplica a ti y a mí. Escuche. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, la cual, oiga ahora, Dios cambia el corazón, pero nos deja en un cuerpo afectado por el pecado y que se inclina al pecado. Eso es lo que le está diciendo. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno en ese sentido. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Usted ve la frustración? Yo sé que eso está mal y no quiero hacerlo, pero lo hago. Es como cuando usted dice, mira, más nunca vuelvo a perder la paciencia. No, y ahí mismo, después que lo dice, no la vuelvo a perder, y ya se desespera usted mismo y disgusta a usted mismo porque no pierde la paciencia y ya la perdió. Porque para pelear no se necesitan dos, desgraciadamente. Mire que dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y quiero que entiendan algo, hermanos, cuando hablamos de la carne, y eso lo vamos a ver en el próximo mensaje mejor, no estamos necesariamente hablando de este sentido de la carne, sino la filosofía del mundo, ese pensamiento, esa inclinación que es contraria a Dios y al Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, pastor, usted está hablando ¿de quién? De todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, escucha cómo dice. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, que el que aquí dice, yo no tengo pecado, y quizás nadie se atreva a decirlo así, pero es probable que tú, al yo decir esta cosa, dices, pero ¿cuál será mi pecado? Déjame ver, espérate. Y tengo una lucha, y al final dice, la verdad es que no me doy cuenta ahora mismo. Mira, tú tienes problemas. Tienes problemas. Porque si alguno dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es un mentiroso. En el Antiguo Testamento hallamos a Adán y a Eva. Hermanos, esto para mí fue como lo último. Adán y Eva en el estado de perfección. ¿Usted significa, qué significa la palabra perfección? Dígame una definición rápida de perfección. Ya. No hay que darle mucha vuelta. Perfección, perfecto. Estaban perfectos y sin embargo pecaron los dos. Abraham, el padre de la fe, un ejemplo en la Biblia, habló mentira, precisamente pecó contra lo que lo definía. Sara, la esposa de él, ya estaba viejita, es verdad. Y le dijeron, va a salir embarazada. Y ella dijo, se rió, ya no creyó. Tuvo incredulidad. Lot, como hablábamos en la adoración, oye, este hombre cayó en una situación difícil, mala decisión, y pecó, y finalmente se emborrachó, y ustedes saben que hasta incesto familiar hubo en su casa. Rebeca engañó a su marido y le incitó al hijo a que engañara al papá para que recibiera la bendición porque era su hijo preferido. Jacob engañó a su papá, engañó a su hermano. Moisés fue el hombre más manso de la tierra y precisamente pecó por falta de mansedumbre. Asesinó a un egipcio y luego golpeó una roca con ira. Aarón, el hermano de Moisés, Moisés se va a recibir las tablas y cuando está allá arriba el pueblo se desespera. Y cuando Moisés baja, le dice, óyeme, ¿y ese algarabío? ¿Cómo están adorando un becerro ahí? Y Aarón, genialmente, si la Biblia no dice que ese hombre era israelita, yo diría que era hispano. Le dice, no, es que nosotros hemos hecho un becerro. La gente dio todas sus cosas de oro, la echamos en el fuego, salió el becerro. Este hombre de pecó también. Miriam, hermana de Moisés,
vio quién era su hermano, ella lo protegió, lo bendijo, pero también pecó y murmuró contra él y contrajo lepra. Sansón cayó en lujuria y desobediencia. David también adulteró y mandó asesinar a uno de sus valientes. Salomón tuvo tantas mujeres que no podía ni siquiera atender y pecó de esa manera. Jonás desobedeció a Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, a Tomás, a Pablo, y la lista sigue hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque todos hemos pecado. Eso es un problema universal. Ahora, una admisión personal. ¿Qué significa eso? Bueno, mis hermanos, que de nada vale decir todos pecamos si usted no se siente aludido. Usted tiene que sacar su expediente y su ropa al sol para que la gracia de Dios venga y lo bendiga. No basta con decir todos pecamos. No, ¿cómo pecas tú? Y noten cómo Pablo lo dice. Yo soy un pobre desgraciado. Me fascina que Pablo en ese momento no dice, no, todos los cristianos somos desgraciados. No, él no metió a nadie en su problema. Él dijo, yo soy el más grande de los pecadores. El problema a veces del corazón humano es que andamos buscando otros que nos acompañen en la culpa. Y usted habla con el marido solo y le presenta un cuadro de esas mujeres que usted dice, wow, pero esa mujer es una mujer impía. Correcto. Usted habla con la mujer sola y dice, pues ese hombre es una bestia. Cuando usted lo junta a los dos, entonces usted puede ver lo que está pasando, porque cada uno tiene su propia versión. Por eso yo no me reúno con matrimonio solo. Tiene que ser la pareja para resolver el problema de una vez. Noten, hermanos, Pablo dice, yo soy un pobre desgraciado. Quien estoy hablando en la primera persona, me libertará de esta vida dominada por el pecado y muerte. En mi mente quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pablo está hablando en primera persona. Y cuando vamos a algo tan serio, usted tiene que hablar en primera persona. Cuando usted peca, óigame bien, no le eche la culpa a nadie. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, el diablo usa tentaciones, pero finalmente la decisión es suya. José estaba en casa de Potifar y el general tenía una mujer que no sé ni cómo era. La cosa es que ella se interesó en José. José no se dice que tenía mujer, estaba en castidad. Y eso no significa se casó después, o sea que era un hombre. La cosa es que esta mujer lo procuró. ¿Qué hizo él? Salió huyendo. Él bien pudo decir, Señor, ahora yo tengo un problema porque esta mujer me está buscando, está descontenta, el marido está muy ocupado, yo estoy solo, desamparado. Y quién sabe si tú la estás mandando para que ella me ayude. Nadie sabe si me dan el rango de general. Y nadie sabe después de todo qué bien le hago yo a esta pobre mujer triste que está desamparada por su marido. No, eso es cosa del mismo diablo. No. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es convencido. Moisés pecó con la ira. David cayó con lujuria. Y Pedro luchó con el miedo y la cobardía. ¿Y qué de Pablo? Bueno, este hombre es tan honesto que dice varias cosas en la palabra de Dios que nos hacen pensar. En primer lugar, hermanos, escúchenme bien. Tal parece que Pablo tenía una lucha con el orgullo. El orgullo. En 2 Corintios 12:7, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, probablemente Pablo, por la exaltación de las cosas que había visto, luchaba con su orgullo, ese sentimiento de sentirse superior, ese sentimiento de sentirse más de lo que uno realmente es. Todos nosotros somos orgullosos, absolutamente todos. Y Pablo parece que luchaba con esto. Tal parece que Pablo también luchaba con la codicia. En Filipenses 4:11 y 12 él dice, yo no digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero resulta que en Romanos 7:7 él dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Pablo era un hombre bien educado. Y en sus días como fariseo debía tener muchas cosas buenas, comodidades. Pero cuando viene al ministerio, ya el hombre es un preso, dependiendo de hacer tiendas y anda en necesidad en la calle y sufriendo de todo tipo de penurias sin poder producir muchas veces. En ese sentido, es probable que Pablo luchara con la codicia. Y hermanos, ¿y usted sabe lo que es codiciar? Es querer lo que otro tiene. Cuando usted quiere lo que otro tiene. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que hacemos y lo que revelan del corazón. Yo siempre pienso en el hecho de los carros, porque llegamos aquí en los carritos. Llegan su vehículo y lo para lejos para que no sepan que es el suyo. Por allá. Sí. Y viene el otro hermano con su vehículo, esos que tienen una pantalla aquí grande. Y usted lo ve, que se apea y suena la puerta así. Porque hay puertas que suenan un escándalo, pero esa suena. Y dice, oh hermano, cambiaron el carro. Sí. Está bonito, está bonito. ¿Y como cuánto le sale más o menos? Ya usted está pensando que usted quiere ese carro también. Por algo está preguntando cómo sale. ¿Y cómo sale los pagarés? ¿Verdad? Y la casa por aquí son baratas. Hermanos, la codicia funciona así. Cuando usted hace preguntas que parecen inocentes, pero revelan el deseo de tener lo que otro tiene y la envidia. Y usted tiene que entender cuál es su debilidad. Y usted tiene que admitir, y no le eche la culpa a nadie. Dice, mira, yo tengo problemas con los ojos. Sí, yo tengo problemas con los ojos, pero no es que necesito lentes, no. Es que vivo viendo lo que no debo ver. Aquel hombre de Dios, Job, dijo, he hecho un pacto con mis ojos para no ver doncella. Y eso significa que él hizo un pacto para dirigir sus ojos donde tienen que estar. Miren, y hay personas que van a tener que hacer un pacto también con su boca, con su mano. Pero usted tiene que llegar al punto de madurez de decir, ciertamente yo veo que en mí hay una tendencia en este pecado. Yo tiendo a tener problemas con este pecado. Y si usted no lo sabe, yo le voy a decir un consejo. Busque a su marido, o busque a su mujer, o a uno de sus hijos, que eso lo saben segurito. Antes de 5 minutos le van a dar una definición completa de su pecado. Porque los ojos, oigan, la paja que usted tiene en sus ojos, usted no la puede ver. El pecado se manifiesta, lo voy a ayudar a descubrir su pecado, por malas acciones y desobediencia a los mandamientos de Dios. Hay algo que usted hace en lo que usted ve una desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. Lo ayudo más. Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Es usted una persona adúltera de corazón? Jesús dijo, oiga bien, el que mira a una mujer ajena para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya. El que odia a una persona o tiene malos, ya lo mató en su corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a esta. Ese es el fruto. Si usted tiene que buscar y decir, este es mi enemigo, esta es mi debilidad. Miren, hay personas que probablemente no cometen, miren, no matan una mosca, como decía mi abuela. No matan una mosca. Ahora la mente de ellos, es un circo. Es una cosa perversa, es una mente corrompida. Hay personas que son totalmente ingratos a Dios. Dios manda, dad gracias en todo. Ellos no encuentran por qué dar gracias. No encuentran por qué dar gracias. A través de la división y el conflicto en las relaciones también podemos ver el pecado. Mira, a ver si usted es una persona conflictiva. Mire, hay personas que antes de usted decirle buenos días, usted tiene que estudiar bien cómo es que se lo va a decir. Sí, porque hasta decirle buenos días ya se ofenden. Sí, hermanos, hay personas que son, no quiero degradar humanamente a nadie, pero son como el puerco espín, así rodeado de espinas. Usted no se atreve a acercársele mucho,
porque teme que lo van a clavar. Tiene una forma de hablar y una forma de ser que todo el mundo le tiene miedo. Hasta los perros le tienen miedo. Eso es lo último. Los niños no se le acercan. Piense y pídale a Dios la gracia para descubrir de qué pata cojea. Pero finalmente aquí hay una alabanza de gratitud, y con esto ya voy aterrizando, vengo en la órbita. Hay una alabanza de gratitud. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahora mire, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, en medio de esta frustración, Pablo dice, pero doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ir a Jesucristo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y con los brazos abiertos, crucificado, nos va a recibir para el perdón de nuestros pecados. Y eso para mí es como wow. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todos los hombres han sido tentados en lo que usted es tentado, incluyendo al Señor Jesucristo. Pastor, pero él no tuvo celular para ver lo que yo veo ahí. No, pero él tenía la misma tentación que lo mueve a usted a mirar lo que no debe en el celular. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, Él es fiel, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Lo que significa que ante toda tentación Dios te está poniendo una salida con todo y letrero. Salida, exit. Corre. Dios permite la tentación, pero provee la salida. Romanos 6 dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan. Y eso se lo dice a los cristianos, que no se enseñoree, no los domine. Ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y miren, solamente le da gracias a Dios en Cristo y por Cristo aquel que encuentra el perdón. De verdad, solamente ahí, cuando usted sabe que Él le ha perdonado, después de ver la amargura del pecado, el dolor del pecado, la consecuencia del pecado, va a Cristo y sabe que ha sido perdonado. El que va a Cristo es que puede darle gracias. Piensa en eso, la magnitud de tu pecado y la trascendencia del pecado. Hermanos, no nos dejemos engañar. El pecado es una plaga. El pecado es una maldición. El pecado deja una huella. El pecado afecta. Y lo que voy a decir parece jocoso, pero no lo es. Si usted ve fotos mías cuando yo tenía 17, 18 años, mire, no crea que va a haber un hombre atractivo, no, pero por lo menos va a haber un hombre con mucho cabello. Sí, cero barriga. Yo hacía muchos ejercicios. Oiga, hermano, los otros días salía ahí atrás en el patio de mi casa con un machete. Y no les voy a exagerar, di como 3 machetazos. Y estaba mareado ya, que tenía que parar un ratico a coger aire. ¿Saben por qué yo me estoy envejeciendo? Por causa del pecado. Porque cuando entró el pecado, Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Yo no voy a ver los hijos de mis hijos. Yo no los voy a ver envejecer. Yo me voy a morir tarde o temprano. Eso es seguro. ¿Saben por qué? Por el pecado. El pecado mata. El pecado deforma. El pecado hace que nos envejezcamos. El pecado crea contienda. El pecado siempre deja una huella. Pero cuando tú entiendes la gravedad del pecado y vienes a Cristo y recuerdas que Él te limpia de toda maldad, eso es un motivo para darle gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque yo pequé de una manera vergonzosa. Te pido que me perdones. Y Él dice, yo te perdono. Estás limpio de tu maldad.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprecia esa gratitud y adóralo. Alábalo por el regalo del perdón. Alábalo por la muerte en tu lugar, porque Él recibió el castigo para que tú no tengas que ser castigado jamás. Cultiva un corazón agradecido. Y hay algo más también, y esto es bueno. Aprende a perdonar a otros de la misma manera en que tú has sido perdonado, y eso te aumentará el valor del perdón y la gratitud a nuestro Salvador. Voy a algunas palabras de aplicación. Lo que voy a decir ahora en algunos círculos puede sonar escandaloso. Algunos me pueden condenar, pero yo voy a basar mi argumento en lo que dice la palabra de Dios. Escúchame bien. El pecado es tan atractivo, tan dulce y tan bueno como destructivo. Tenemos que admitir que el pecado es atractivo. Por eso es que la gente peca. Porque da un placer. Escuche la palabra de Dios. Génesis 3:6. El diablo tienta a Adán y a Eva para que desobedezcan a Dios. Ellos tenían todos los frutos del huerto, pero de ese le dijo Dios: no coman. Y el diablo las persuade para que coma de ese. Mire qué dice la Biblia: y vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, comió y también le dio a su marido. No, el pecado no es algo amargo. No es algo que cuando usted lo tiene en la boca lo vomita. Wow, y esta cosa retama. Se le queda. No, no, no. Usted se lo echa en la boca. Wow, por mira, no está tan mal. Hey, y usted hace así, dice, wow. Wow. Fíjate. El segundo libro de Samuel nos cuenta de David y Betsabé. Y dice la Biblia que cuando él subió al techo, David tenía muchas mujeres, pero vio esa, la deseó. Hermano, yo no conozco ni tengo foto de Betsabé, pero tenía que ser una mujer muy hermosa para que David estuviera dispuesto a romper, a que le volaran la cabeza. Lo que significa que el pecado es atractivo. El pecado usted lo ve y usted lo quiere. Y cuando comienza a probarlo, usted dice, wow, pero qué salsa más buena. Ese es el pecado. Por eso es que la gente peca. Proverbios 5 del 13 al 4, oiga cómo dice. Hermanos, esta es la Biblia, óigala. Los labios de una mujer extraña. Y la idea es una mujer que usted se encontró en el camino y ahora va a tener con ella una intimidad. Los labios de una mujer extraña, dice aquí, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, o sea que es suave. Pero el apellido, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Es que usted la ve, wow, y le gusta, y le da un frío, y dice, bueno, esa es la voluntad de Dios, porque si no, no me hubiera dado este frío. Tenga cuidado, es que el pecado es atractivo. El pecado es atractivo. Y el diablo lo sabe eso. Yo quiero ser respetuoso con lo que voy a decir, pero el diablo usa muchas cosas para tratar de enredarnos en el pecado. Una de esas es que apela a nuestros sentidos, a nuestras necesidades. El pecado ofrece un placer placentero. Oiga como dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Eso dice la Biblia. En otras palabras, yo no sé por qué, óigame, qué barbaridad, hay una tentación tan fuerte para desear la pareja de otro. Hay mujeres que lo que le gustan es los hombres casados, y hay hombres que le gustan a la mujer casada también, para destruir a aquel y entonces hacer gusto, como si hubiera conquistado a Roma. Ese es el pecado. Es una desgracia que ofrece valores y atracciones que engañan el alma. Proverbios 9:17 así lo dice. Hebreos 11:25.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos míos, entiendan y admitan, el pecado es atractivo, pero su fin es muerte. Y ahí es donde yo quiero aterrizar. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. El pecado divide. Hay hombres, hay mujeres que tienen una vida solitaria por causa del pecado. El pecado crea una culpa y un dolor en el alma. La persona que vive en su pecado y que no tiene el alivio de Cristo vive airado y vive, es como las personas que tienen un sobrepeso extraordinario llevando 300 libras sobre ese cuerpo. Yo no sé por qué me duelen los pies. Claro, pues tú tienes 400 libras de más. ¿Cómo no te van a doler los pies? Oye, yo no sé por qué vivo tan deprimido. Claro, porque estás bajo el peso de tu pecado. Y yo no sé por qué me deprimo. Claro, porque no has sido liberado de la culpa. Fue por el pecado que vino el diluvio y se destruyó la humanidad. Fue por el pecado que Dios destruyó con fuego Sodoma y Gomorra. Fue por el pecado que Moisés no entró en la tierra prometida. Y fue por el pecado que David trajo desgracia a sus hijos. Porque él hizo lo que hizo y eso degeneró en pecado y muerte en sus propios hijos. Fue por el pecado que Judas traicionó al Señor Jesús. Y fue por el pecado que Ananías y Zafira terminaron muertos y separados. Escúchame bien, tu pecado te va a arruinar. Si tú no lo vomitas y lo confiesas, tu pecado te va a arruinar. Yo no lo conozco, quizás nadie aquí lo conoce, pero tú lo conoces y Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso secará, eso cosechará. Tu pecado te va a arruinar tu familia. Vas a traer vergüenza a tu casa. Vas a traer vergüenza a la iglesia de Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Walt Heyer. Y le di vuelta para compartir esta ilustración con ustedes, pero oigan el punto, por favor. Walt Heyer creció en un hogar con una infancia difícil. Confusión sobre su identidad. Desde pequeño la abuela le cogió, con el cariño que le tenía, a convertirlo como niña. Y le hacía mantos y cosas de colores de niña. Se casó, tuvo su familia y a los 40 y algo de años decidió hacerse transgénero. Y se convirtió en Laura. Sus hijos, específicamente, dijeron: a partir de ahora, papá, nos vamos a hacer de cuenta que te moriste, porque no aguantamos la vergüenza y el dolor de pensar que mi papá ahora se hizo una cirugía para ser una mujer. La historia de este hombre dice que comenzó a vivir como mujer para llegar a la conclusión de que su miseria, su agonía, su depresión era aún muchísimo mayor en ese mismo cuerpo, ahora marcado por todo ese procedimiento. A unos 7 años conoció de Cristo por la palabra de Dios. Se humilló a los pies de Cristo y se levantó diciendo: yo no soy mujer, yo soy un hombre creado por Dios. Y no solamente eso, sino que se levantó de allí y fundó una organización que se llama Sex Change Regret, remordimiento por el cambio de sexo, y todavía ministra a muchos más con esto. Y hoy sirve a Cristo de muchas maneras. No hay pecado del cual Jesucristo no pueda redimir y cambiar a una persona. No existe. Ahora escúchame bien esto, por favor, y por eso te lo comparto. Ahora, él es el hombre que ustedes ven ahí. Pero la cirugía que transformó su cuerpo no es reversible. El pecado es así. Deja una mancha que nunca se va a quitar del alma. Y cada vez que tú te entregas al pecado, algo pasa allá adentro.
Y Cristo te limpia, pero te deja una cicatriz que se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, hasta el día en que lleguemos a la presencia de Dios y seamos limpios de esa mancha y esa maldición. No pienses que tú ves lo que tú ves y nada pasó. Cuando uno ve lo que no tiene que ver, se le pone aquí una visión y todo lo ve a través de ese color. Porque eso es el pecado, pero la sangre de Cristo nos puede limpiar de ese pecado. Nos puede liberar de esa maldición. Dios te entristece cuando tú pecas, y eso te está diciendo: yo te amo, mi hijo, mi hija. Él te está diciendo: yo quiero estar contigo. Caíste, ven, papá, ven. Y te produce una tristeza que te quebranta y te hace llorar, para Él venir con brazos de amor y recogerte y decirte: ven, yo soy tu papá y yo te amo. Qué triste es de aquellos que pecan y no sienten nada. Dios te ayude a entender que esto es muy personal. Y el pecado que tú cometes ahora, sí, Él te limpia, pero la cirugía es irreversible. El daño está ahí. El daño está ahí. Pero qué bueno que Cristo te puede usar por encima de eso. Él puede cambiar tu corazón y darte la gracia para resistir y para perseverar. Ahora le voy a decir algo que es una probadita para el próximo mensaje. Una probadita. Miren qué sencillo. Miren que no hay mucha ciencia en lo que les voy a decir. Romanos 7 está justo antes de Romanos 8. Y oigan cómo Pablo comienza Romanos 8. Después que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Sí, yo voy a caer en pecado, me voy a arrepentir, voy a quedar sucio y el Señor me va a limpiar, pero no importa cuántas veces yo caiga en esta vida, y voy a caer muchas, si vengo a Cristo no seré condenado. Cristo me perdona, me sostiene y me llevará a su bendita presencia. Bendito sea su gran nombre. No importa, vamos a caer, mis hermanos, una y otra vez, y cuando nos veamos en el lodo maloliente vamos a decir: wow, miserable de mí, pero gracias, Señor, porque me perdonas otra vez y me limpias otra vez de mi maldad. Alguien decía que nosotros tenemos adentro dos perros. Un perro que se deleita en el pecado, y otro perro que va en pos de la voluntad y la ley de Dios. Vamos a vivir con esos dos perros adentro. ¿Sabe cuál de los dos perros va a ser más fuerte? Al que más comida usted le dé. Si tú te metes carne en las cosas de este mundo y la filosofía de este mundo, y estás viendo mucha basura en el celular, ese perro va a coger fuerza. Pero en la medida en que tú a ese perro no lo alimentes, vas a un realengo raquítico, porque el fuerte va a ser el que ama la ley de Dios y se deleite en su Dios. Que Dios te ayude. Que el Señor sea contigo. Y si alguno aquí no se ha convertido, hoy es el día de arrepentimiento y fe. Todo esto es para ti. Y tú quizás no entiendes todo lo que yo digo, pero algo has entendido. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pide a Dios perdón. Pastor, yo he hecho muchas cosas malas. No importa. La sangre de Cristo limpia de todo pecado.